En el año de 1912, cientos de personas predijeron a través de sus sueños el hundimiento de uno de los barcos de pasajeros más importantes en la historia de la humanidad, el Titanic. De entre estas, decenas decidieron cancelar sus tickets y no emprender su viaje por las aguas del Océano Atlántico hasta Estados Unidos, haciendo caso a una realidad creada por sus cerebros y salvándose así de ser parte de una de las catástrofes más recordadas en el viaje marítimo, el hundimiento del barco más grande jamás construido por el hombre. Al igual que en este caso, cientos de otras personas alrededor del mundo han experimentado la predicción de algún acontecimiento importante a través de sus sueños, como el resultado de un partido de fútbol, la muerte de algún familiar o incluso su propia muerte, como en el caso de Abraham Lincoln. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Podemos interpretar lo que sucede dentro de estos procesos fisiológicos? ¿Qué relación tienen los sueños con el mundo real y el imaginario? ¿Cómo los sueños han ayudado a la creación de algunas de las obras artísticas más famosas y a cientos de avances científicos? Para tratar de dar solución a estas y más preguntas, me acompaña en esta ocasión Roberto. ¿Cómo estás y qué opinas de los sueños? Hola, ¿qué tal? Pues los sueños son algo que no comprendemos aún. Estamos tratando, pero por ahí vamos, encontrando el camino. Y pues en sí podemos decir que los sueños pueden cumplir una función biológica, ¿no? Que es la interpretación de nuestro subconsciente a través de impulsos eléctricos durante las diferentes fases del sueño. Es muy curioso porque es una de las fases fisiológicas que todavía no terminamos de comprender y que sabemos que tienen alguna relación con el subconsciente y que también tenemos bastante claro que es una de los procesos fisiológicos que todos, bueno, la mayoría, si no es que todos los animales también comparten con los seres humanos, pero no terminamos de comprender por completo, ¿no? Es por eso que mucho de este podcast que van a escuchar los queridos bibliófilos tiene un carácter bastante especulativo. Tenemos un poco de información científica o lo que conocemos a partir de la ciencia acerca de este tema, pero también tenemos mucha especulación, mucha teoría filosófica, teoría psicoanalista por parte de la interpretación de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud. Y tenemos también algunas otras hipótesis bastante interesantes, un poema de un filósofo chino bastante interesante. Pero ¿quieres decir un poquito más cuáles son los temas que vamos a tratar en este podcast, Robert? Claro, pues un poquito vamos a abordar las diferentes fases del sueño, que es un ciclo de 5 fases, pero en donde nos vamos a concentrar más será la fase REM del sueño, que es donde ocurre pues en sí el sueño. Vamos a abordar un poco los sueños como fuentes de inspiración, los sueños lúcidos, que también son importantes, los sueños premonitorios o precognitivos, un poco ya introducido en la introducción, valga la redundancia, la onírica y cómo los sueños se pueden interpretar, y también abordaremos un poco sobre los sueños en personas discapacitadas, tales discapacidades como la ceguera o la sordera. Muy interesante lo que tenemos que abordar en el podcast de esta semana, vato. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por lo que conocemos? Empezamos por la parte científica de la pequeña investigación que hemos hecho. No sin antes recordarles que no somos expertos en ninguno de los temas que se tratan en in situ, sino que únicamente leemos acerca de los temas y tratamos de traerles o de divulgarles a ustedes la mejor información que está a nuestro alcance. Pero ahora sí, a ver, ¿qué sabemos de los sueños? Sabemos que los sueños son extraños y para la mayoría de las personas tienen un gran significado, si es que podemos recordarlos, porque también el proceso de recordar un sueño es bastante complejo, ¿no? Y también va la interpretación del significado que esconden. Para empezar, hay que saber que el sueño cuenta con diferentes ciclos, o al menos 5 estados del sueño. Estos se dividen en sueño REM y en sueño no REM. Lo que REM significa básicamente es el movimiento ocular rápido, que más adelante vamos a entender por qué se refiere el sueño REM o la fase REM, que es esta fase tan interesante del sueño, al movimiento ocular. Las primeras 4 fases son las fases del no REM, así que vamos a empezar a diferenciarlas. Estas primeras fases pues son, por decirlo de alguna manera, las que son restauradoras para el cuerpo.
Las primeras 4 fases del sueño, las que son del no-REM, es casi literalmente como si tuviéramos un interruptor y nos apagaran por completo. Únicamente se mantienen funcionando los procesos necesarios para que podamos seguir existiendo, como la respiración o todo este tipo de procesos, pero los procesos cognitivos más complejos se apagan completamente. Entonces, pasamos por 4 fases dentro de este estado en los cuales el sueño va siendo cada vez más profundo y la actividad de nuestro cerebro es muy muy lenta. Pero, sin embargo, algo pasa que es la característica más peculiar de todos los sueños, o lo que no terminamos de entender las personas, es lo que pasa a partir de los 90 minutos después de que finalmente nos quedamos dormidos, que es cuando caemos en la quinta fase, la fase REM. Y esta es la fase cuando verdaderamente comienza el sueño, cuando nuestro cuerpo se encuentra paralizado aún como en las fases anteriores, pero algo empieza a cambiar, el ritmo cardíaco aumenta, la presión sanguínea sube y la actividad en el cerebro regresa casi a los niveles despiertos. Aquí se producen fenómenos bastante interesantes, como lo es la parálisis de la fase REM, que es la parálisis de nuestro cuerpo. Porque como lo mencioné, cuando llegamos a esta quinta fase es como que nos vuelven a quitar el interruptor de apagado o nos prende, ¿no? Y entonces el cerebro comienza otra vez a volver a sus funciones, pero nuestro cuerpo no. Es cuando empezamos a tener como todas estas vivencias dentro de nuestro subconsciente. Entonces, esta última fase de la fase del sueño REM es causada por la liberación de algunos aminoácidos, como la glicina, y se sugiere que básicamente esta parálisis es una forma natural de prevenir que actuemos durante los sueños. Aquí va lo que mencionaba y que es una cosa bastante interesante de la última fase, que es la fase REM, que el único músculo como tal que no se encuentra paralizado o que no logra paralizar los aminoácidos que libera nuestro cerebro cuando entramos en esta fase son los ojos, o más bien el movimiento ocular. Entonces, lo único que sigue moviéndose, y además de nuestro cerebro y de las diferentes zonas que comienzan a reactivarse, es el movimiento de nuestros ojos. Hubo un experimento bastante interesante que se hizo para comprobar la capacidad de las personas, más bien el proceso dentro de los sueños, y era de una persona que tenía la capacidad de recordar lo que eran sus sueños y también tenía la capacidad de tener sueños lúcidos. Se descubrió que, por ejemplo, cuando soñaba esta persona estaba viendo un partido de tenis y el movimiento de sus ojos seguía el movimiento de la pelota. Entonces, cuando despertó y informó de esto, se empezó a dar cuenta de que el movimiento ocular es es el único músculo o el único movimiento que se mantiene activo a pesar de estar en la fase REM. De igual forma, en otro experimento se le pidió a uno de los participantes que podían tener sueños lúcidos, que más adelante vamos a hablar de eso, que moviera los ojos hacia los lados cuando pudiera tener el control de sus sueños. Entonces los movió y justamente después contó sus experiencias, pero podemos saber que por un lado los ojos siguen actuando en esta nueva fase y que de alguna forma tenemos control de ellos, pero no del resto del cuerpo, únicamente porque se nos paraliza los aminoácidos dentro del cerebro que están trabajando entran en una fase que paraliza completamente nuestro cuerpo. Que pueden haber bastantes fallas dentro de esta fase REM, ¿no? Que es cuando se producen los sonámbulos, ¿no? Que si has escuchado, que es las personas que llegan a caminar o a tener cierta interacción con su entorno aún estando dormidos. Son estas personas que los aminoácidos no han logrado paralizar como debería de ser. Y también hay otro fenómeno bastante interesante, que es la parálisis del sueño. ¿Alguna vez has tenido tú, Robert, parálisis del sueño? ¿O has escuchado esto? Sí, claro que sí. De hecho, me pasaba mucho cuando regresaba de la escuela y dormía en las tardes. Pues siempre que dormía en las tardes tenía por lo menos una parálisis del sueño. Pero me supongo que era por todo el estrés y el viaje que hacía de ir y venir hacia la escuela. Pero sí, se siente bastante feo. Ajá, dale. Justo te iba a preguntar qué sientes, porque a mí nunca me ha tocado la fortuna o la buena fortuna de tener una parálisis del sueño, entonces no puedo hablar mucho por mi propia cuenta de eso. No, pues en sí es la desesperación de no poder moverte, pero te digo, me pasaba casi diario, porque casi diario dormía después de llegando de la escuela. Y creo que hasta aprendí a controlarlo, no sé, o sea, ya soy consciente de que estoy en una parálisis del sueño y sé cómo despertarme y sé qué hacer, y pues está cabrón. O sea, como que alterabas tus ciclos del sueño porque empezabas, ¿no? O sea, tu sueño temprano, ya como llegabas a la noche sin estar lo suficientemente exhausto para entrar nuevamente en el ciclo del sueño, ¿no? Sí,
Y no manches, está súper cañón. Porque aparte, esta parálisis del sueño es causada por una fase, un desequilibrio ya no en los sistemas de aminoácidos que produce tu cuerpo, sino más bien una falla dentro del quinto ciclo, que es el más importante, el de los sueños. Cuando seguimos en la fase REM, los aminoácidos que se liberan en nosotros siguen siendo muy poderosos es cuando más necesitamos que paralicen todo el cuerpo, ¿no? Porque en el otro, como les dije, es como si literalmente nos apagaran. Pero llegamos a la fase REM y el cerebro empieza a tener otra vez la actividad. Se reactiva el sistema límbico, que es este sistema tan primitivo, y es muy interesante que se reactive el sistema límbico, porque es lo que muchas veces decimos, ¿no? Que es el que controla el miedo y el que controla las emociones. Podemos identificar que algunos animales tienen cierta similitud con las emociones humanas por este mismo sistema. Entonces se reactivan todos estos sistemas, pero el desequilibrio en los aminoácidos que se liberan durante la fase REM puede ocasionar que nos despertemos, o más bien cuando nos sacan repentinamente de esta fase, nos despertamos pero seguimos liberando los aminoácidos. Entonces, algo que también es bien curioso de esta fase, o de la parálisis del sueño, es que muchas personas, o al menos a mí me han contado, ¿no? Y he escuchado bastantes historias de que suelen tener como sueños extraños o pesadillas, ¿no? Usualmente la parálisis del sueño es acompañada con una pesadilla, pero no tiene nada que ver con tu subconsciente. Lo que veas dentro de la parálisis del sueño es lo que está pasando a tu alrededor, porque tu cerebro está despierto, estás viendo la realidad como pasa, y el único cambio en tu realidad es que no te puedes mover por la liberación de ciertos aminoácidos. ¿Alguna vez tú has tenido una pesadilla de estas cuando has estado en la parálisis del sueño, o siempre habían sido como simplemente despertar de repente? Sí, cómo no. He tenido algunas, no siempre. Digo, tal vez mi ya costumbre de tener esta parálisis me fue librando de las pesadillas, pero sí he tenido algunas en donde inclusive yo me he podido mover, pero no sé si en realidad fuera una parálisis del sueño o era un sueño, porque tenía todas las características de la parálisis, pero pues podía moverme. Ajá, pero ¿has visto algo? Porque también dice que son sombras que literalmente existen en nuestro entorno. También la repentina salida de esta fase REM hace que malinterpretemos o tripiemos mucho las cosas. Sí, de hecho tengo pues un ropero enfrente de mí, al lado de mi cama. Entonces cuando yo estaba volteando hacia el ropero cuando desperté y había ropa colgada, entonces esa ropa asimilaba a un ente, o no sé, algo cubierto por así como la niña del aro, así literal, así. Pero yo ya me había hecho la idea de que probablemente cuando yo durmiera y si me volvía a dar iba a ver eso. Entonces tal vez también tenga algo que ver, porque es este subconsciente que nos prepara para lo que pueda pasar, ¿no? Sí, es el maltripeo de nuestro... O sea, porque es como muy similar a los acontecimientos que pasan cuando simplemente vemos la oscuridad. Creo que tiene mucho que ver como la forma en que estemos sintiendo nuestras emociones en ese momento, y cualquier cosa puede malformarse mucho la realidad, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es como de lo más importante que conocemos. También hubo un experimento hace tiempo, o sea, me refería a lo de las fases del sueño. Los primeros momentos, las primeras 4 fases o 4 ciclos del sueño, no tenemos como tal actividad muy sorprendente dentro de nuestro cerebro, simplemente para controlar las fases o lo fisiológico que es necesario para que nosotros podamos seguir existiendo. Sin embargo, en esta quinta es cuando se despiertan ciertas áreas, y es lo que ha intrigado varias veces como a los científicos, o ha sido también fuente de inspiración para varios artistas, porque es muy curioso cómo nuestra imaginación puede crear estos ambientes tan extraños, que también para algunas personas pueden tener cierto significado y que para otras personas pueden ser totalmente aleatorios. Yo, por ejemplo, siempre he creído que los sueños sí tienen que ver más que nada con la realidad y con tu forma de interpretarla. Siento que los sueños, esta es una visión totalmente personal, siento que los sueños son una forma de asimilar lo que pasó en tu día y como de luchar contra esas cosas que se quedaron, o como que son muy conscientes, ¿no? Por ejemplo, siento que los sueños tienden a tener relación con lo último en lo que estuviste pensando.
Pero bueno, ahí nos adentramos en otro de los temas, que es la interpretación de los sueños, ¿no? En 1994 había algo bien curioso, y es que se creía que los sueños ocurrían al momento de despertar y antes de abrir los ojos. Pero ahora sabemos que no es así, que soñamos es una quinta parte de todo el tiempo que estamos dormidos. Pero antes se creía que los sueños ocurrían únicamente antes de despertar. Y es una de las teorías también que son muy aceptadas porque se hizo un experimento también en el que a varios pacientes les abrieron una parte del cráneo y les empezaron, como sabemos, a ver, para adentrarnos más a este tema, como sabemos, los sueños son un conjunto de impulsos eléctricos dentro de la sinapsis de nuestro cerebro. ¿Cómo podríamos explicar esto para que sea más fácil de entender? Es un conjunto de electricidad que crea imágenes. Hay varias teorías acerca de qué son los sueños en este punto. Una vez nos adentramos a la fase REM, hay varias teorías de qué es lo que hay dentro de estos sueños o qué es lo que realmente significa, ¿no? La teoría científica es que los sueños son un conjunto de imágenes aleatorias que nosotros experimentamos y que realmente no tienen como un sentido, simplemente es como un conjunto de imágenes aleatorias, como ver un video, ¿no? Donde se reproducen mil cosas distintas que no tienen un sentido en conjunto y que únicamente cuando nosotros despertamos es que nosotros nos quedamos con una de estas imágenes, que fue la última que pasó, y nosotros tratamos de darle un significado. ¿No te ha pasado alguna vez, Roberto, que, por ejemplo, has soñado algo y que tú has como tratado de continuar el sueño y llega, o sea, como pensado que podría seguir a continuación y llega un punto en el que confundes qué es lo que tú llegaste a imaginar y qué es lo que realmente pasó o realmente recuerdas en el sueño? Pues no tanto así, sí he podido continuar sueños y pues obviamente pues no sabemos si lo que esa continuación entre comillas de mi sueño sea lo que iba a pasar, pero va muy relacionado con el sueño anterior. Y pues sí, sobre estos impulsos eléctricos que crean imágenes, se ha investigado que tal vez también estimulan las mismas regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje. Entonces, tal vez eso igual tenga que ver con la continuación de los sueños, ya que cuando estos impulsos llegan a la corteza cerebral, esta trata de interpretar o de encontrar un sentido a las señales enviadas y es lo que crea la historia en la que soñamos. Entonces, pues yo creo que esos impulsos son los que pueden continuar la historia. Ajá, justamente es la parte científica que te vengo comentando. Entonces, ¿tú crees que sí podría ser una realidad la parte científica, que sean simplemente los sueños un conjunto de imágenes aleatorias a las que tratemos nosotros, pues por propia naturaleza del ser humano, ¿no? Que siempre trata de buscar o darle una explicación a las cosas. Entonces, nosotros vemos estas imágenes random y tratamos de darle una secuencia, ¿no? Sí, pues yo creo que es parte de nuestra curiosidad desde siempre y que siempre estamos en busca de más, de buscar respuestas, pero todavía estamos muy lejos de encontrarlas. Pero ahora bien, si realmente los sueños son simplemente un conjunto de imágenes aleatorias que vienen a nosotros cuando estamos dormidos, ¿qué pasa con los sueños que parecen tener un significado o que parecen tener una relación con nuestro entorno? Como que parece extraño, ¿no? Que un conjunto de aleatoriedades les busquemos tanta explicación, simplemente, o sea, que tengan una relación muy fuerte con lo que estemos viviendo en ciertas particularidades de la vida. ¿Tú crees que realmente no tengan una relación con lo que estamos pasando en el momento, que es a lo que vamos de la interpretación de los sueños? No, o sea, yo creo que sí, tal vez tenga algo que ver nuestra vida cotidiana con lo que soñamos, ya que, pues, te digo, estamos hablando que la fase del sueño REM estimula las mismas zonas que se utilizan para el aprendizaje y para nuestra memoria. Entonces, supongamos que estamos soñando sobre un acontecimiento que pasó ese mismo día. No sé, iba corriendo y casi me atropellan, pero afortunadamente no pasó. Entonces, nuestro subconsciente empieza a desarrollar imágenes de lo que pudo haber pasado y las manda como forma de estímulo a la corteza cerebral para prepararte mejor por si llega a pasar de nuevo, ¿no? O sea, tener una salida de escape por si te llega a suceder.
Exacto, esto es muy similar a lo que creía Freud acerca de los sueños, que de hecho hay un fenómeno que a mí me resulta bastante interesante y que creo que sí te lo estaba comentando, te lo llegué a comentar en estas semanas, y es precisamente los sueños no tienen sentido y, como dices, a la vez parecen seguir secuencias que vivimos dentro de nuestro mundo cotidiano, pero no siempre tienen sentido, ¿no? Y aun cuando los sueños sean simplemente impulsos eléctricos dentro de nuestro cerebro, nosotros tratamos de darle un orden lógico. Pero no te has despertado en ciertas ocasiones y has dicho como de no mames, o sea, esto que acaba de soñar no tiene ningún puto sentido, pero en el momento cuando lo estaba soñando sí que lo tenía, ¿no? Pues quién sabe, porque esto también, bueno, eso ya depende de la perspectiva de cada quien sobre si está consciente que está en un sueño o no, ¿no? Pero me refiero a cuando despiertas. O sea, en el momento del sueño todo parece que tiene un poco de sentido. Pero cuando despiertas es como de... Esto no... O sea, no sé en qué momento pude creer que esto de verdad estaba pasando. O sea, que lo creí realmente. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Pero en mi caso particular no creo que me haya sucedido. ¿Nunca has tenido un sueño así que diga, güey, qué pedo? Tan loco, o sea, lo más loco que tal vez he soñado es, no sé, volar, tener poderes, pero, o sea, sí suena ilógico, ¿no? Pero, pues no sé, es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hemos crecido, porque esto también tiene mucho que ver sobre lo que soñamos, nuestra época en la que vivimos, ¿no? Porque si yo puedo soñar que tengo superpoderes, si puedo volar, ha sido porque he crecido en un ambiente en donde los superhéroes han sido, no sé, como que la base De la de lo cultura, que ¿no? yo quiero llegar a ser, ¿no? Ujú. Pero igual... Bueno, a lo que me refiero es como que... Sí, sí tienes razón, o sea, sí creo que los sueños pueden llegar a formar parte de la lógica colectiva, porque al final son historias, ¿no? Nosotros creamos los sueños como historias y la ficción dentro de la realidad, como la literatura, las películas, o bueno, más bien el cine, todos estos son sistemas ficticios que nosotros creamos y pues en algún punto llegamos a creer que son ciertos, ¿no? Creo que no disfrutaríamos, por ejemplo, de una película o de un libro si no creyéramos en el momento que eso es cierto, ¿no? Cuando te introduces como una realidad distinta. Pero es bien curioso cómo los sueños pierden esta continuidad con la realidad. Es como que de repente estabas viviendo esto y de repente te transportas a otro momento totalmente o sea, imposible de que haya sucedido en la línea temporal en la que tú te encuentras dentro de tu vida, pero ese sueño tiene bastante sentido. En ese momento, o sea, no te cuestionas en qué momento, no sé, o sea, en qué momento pasé de ir, no sé, estar en una clase de mi carrera cuando, cuando te duermes y de repente a estar al otro lado del mundo escalando una montaña o algo así. Es a lo que me refiero, ¿sí me entiendes? Como que es este corto en la continuidad de nuestro día cotidiano para introducirnos en un nuevo ecosistema inconsciente. Y a mí es lo que se me hace muy curioso, que nosotros no cuestionemos en el momento o asimilemos ese nuevo ecosistema como una realidad factible. Pues sí, es un poco loco, la verdad, transportarte de un lugar para otro, pero pues al final de cuentas sabemos que, bueno, nuestro consciente sabe que es un sueño, ¿no? Al despertar. Al despertar, ajá, pero en el momento no. Creo que esto es de las cosas más interesantes del sueño. Un poquito va con la interpretación de los sueños, ¿no? Porque si creemos que, bueno, yo considero que esto tiene como ese hilo argumentativo hacia la interpretación de los sueños, porque creo que si de alguna forma podemos encontrar que, oye, tiene sentido que de repente me haya dormido en una clase y haya despertado en París, tiene sentido porque de alguna forma nuestro inconsciente lo acepta, ¿no? Entonces, creo que tenemos, bueno, que sería factible, o al menos muchas teorías psicoanalistas que interpreten por qué para nosotros tiene sentido. O sea, tiene que haber algo, una razón en nuestra realidad que nos haga decir, oye, esto tiene sentido, aunque sea por este lapso de tiempo, ¿no crees? Pues sí, inclusive Sigmund Freud pues hizo el libro de la interpretación de los sueños, que no leí completo, pero en las primeras páginas hablaba sobre un sueño de él en donde habla sobre su consciente y su subconsciente, y su sueño trataba de que él estaba hablando con, creo que era la persona que le ayudaba en el hogar a hacer sus deberes y así. Entonces, en su sueño soñaba que
que su mujer, que su esposa de Freud, estaba en el cuerpo de la persona que le ayudaba a limpiar la casa y todo eso. Entonces, él decía que tal vez su inconsciente o su subconsciente quería... Es que también este sueño era como que una insinuación sexual en donde... Todo con Freud es una insinuación sexual. Sí, entonces él decía que nunca había sentido ningún tipo de atracción hacia esta persona que le ayudaba. Entonces, él decía que su subconsciente, es que el subconsciente en sí, según él, capta todo lo que nuestro consciente no capta, ¿no? Entonces, tal vez esa era su respuesta a por qué soñó de esa manera con esa persona. Yo sí recuerdo un poquito, creo que leí un poquito más que tú este libro porque pues es el que estábamos hablando, ¿no? Para prepararnos para este podcast, pero pues es un libro de 700 páginas que no da tiempo, sinceramente, de leer en 2 semanas, ¿no? Pero sí no sé si alcanzaste a ver un poquito igual la interpretación de cuando igual le decía esta persona que tenía, y era, creo, según yo, era como un acontecimiento que transportaba, o sea, que sí vivió esa escena cuando estaba con su mujer y realmente esta persona le agarraba la pierna, pero creo que fue días antes de su boda o antes de su proposición de matrimonio. Le decía algo como, esta persona le decía como, qué ojos tan bonitos tienes, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y esta interpretación, él dice, al menos en esta parte del libro, que hay varias formas de interpretar como los sueños, o al menos es lo que yo entiendo. Creo que podemos separar por partes cada sueño y tratar de... Porque cada parte puede implicar cosas distintas. Lo de los ojos se refería a que podría ser como una forma de decir que era una persona a la que todo le salía regalado. O al menos eso es la forma en la que lo interpreta. Porque... Ajá, que por sus ojos bonitos todas las cosas le salían muy fáciles, pero él decía que era algo muy contrario a lo que realmente a él le pasaba, ¿no? Que él siempre ha considerado que por las cosas que ha logrado ha tenido que trabajar muy duro. Luego recuerda que la noche anterior o hace una semana, fue con un amigo a una fiesta, me parece, y creo recordar que esta persona le pagó el carro de regreso. Entonces es como interpretar dentro de esta escena totalmente descontextualizada esta única ocasión en la que las cosas sí le salieron regaladas o le salieron por sus ojos bonitos, ¿no? Entre comillas. Entonces, de alguna forma dentro de este sueño había dos realidades que se combinaban, ¿no? La realidad de que por primera vez le salió algo regalado y la realidad de una interpretación quizás sexual relacionada con una escena pasada, ¿no? Sí, bueno, pues sí, pero al final de cuentas, pues es todo muy subjetivo, ¿no? Todo es interpretación. De hecho, es la interpretación. Pero justamente dentro de este libro, y es algo que vamos a lo de la realidad o de por qué puede tener sentido, y es lo que me quería introducir, es que Freud decía que, o dividía más bien los sueños en tres posibles categorías, ¿no? Aquellos sueños que poseen un sentido claro, ¿no? O sea, que son comprensibles, aquellos que nos causan cierta extrañeza y aquellos que son totalmente incoherentes y parecen, o sea, que no tienen ningún sentido, que es a los que yo me refería. Pero al final, dentro de esta interpretación, siempre puedes encontrar un pequeño sentido. Y es muy, muy, muy padre esta clasificación de los sueños, porque a través de esta clasificación, Nietzsche lo relacionaba los sueños con la realidad. Para los que creo que se pierde un poco el hilo en los podcasts, pero estamos hablando ahorita de la fase, qué sucede en la REM, en la fase REM, ¿no? Ya hablamos un poquito de cómo llegamos a esta fase y dentro del sueño qué es lo que sucede, que realmente ahorita son puras interpretaciones, ¿no? O sea, porque no sabe la ciencia conciencia, que no sabe la ciencia con certeza por qué ocurre o qué función tienen los sueños, ¿no? Entonces, volviendo al tema, dentro de estas tres categorías, Freud creía que tenían una relación con la realidad. La primera categoría de los sueños, que era la que tenían como un sentido claro, decía que eran los sueños que solían tener los niños, ¿no? Por ejemplo, un niño, pone un ejemplo en su libro de un niño que fue a una excursión hacia las montañas, pero que al final no pudieron subir las montañas y se quedó con las ganas, ¿no? Y que fueron a un río en esa excursión porque no pudieron completar la escalada de la montaña.
Pero justamente como que su cerebro o sus emociones dentro de esta excursión se quedaron como en un término de quererse completar. Entonces al momento del sueño soñó que que escalaba la montaña. Entonces este es uno de los tipos de sueños que es más común dentro de los niños, ¿no? Que no tienen como toda esta tergiversación y no tienen como, yo diría, una superposición de varias realidades, ¿no? Los sueños de los niños son sencillos porque su realidad es sencilla. Entonces, si los sueños de alguna forma tratan de conectar con nuestra realidad, los sueños de los niños entran en esta primera categoría porque su realidad de los niños es sencilla, ¿no? Entonces, creo que podremos considerar, según las propuestas de Freud, que los sueños se conectan con la realidad. Después hay otros sueños más complejos. Hay los sueños de la segunda categoría que también pueden ser interpretados, que son los sueños que nos causan cierta extrañeza, ¿no? Había un ejemplo muy interesante dentro de este libro de Freud, que era de una niña que soñaba con un colchón, ¿no? Y decía que, la explicación, o más bien el ejemplo, era que una niña que había cumplido 4 años había tenido que trasladarse al campo, del campo más bien donde vivía, a una ciudad, ¿no? A consecuencia de una enfermedad. Y que pasó la noche en casa de una tía suya, que no tenía hijos, y debido a esto, su tía pues no tenía una cama pequeña para la niña. Entonces, teniendo que dormir esta niña en una cama bastante grande, tuvo un sueño bastante interesante, en el que pasaba todo lo contrario, que en su sueño la cama era demasiado pequeña para ella. Pero aunque este sueño puede parecer como de la segunda categoría de que no tiene sentido, se ve muy reflejado como con la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque una niña soñaría que una niña que duerme en una cama demasiado grande para ella, que la cama es demasiado chica. La razón es bastante sencilla, ¿no? O bueno, obviamente cuando no la explican. Porque ¿cuál es uno de los deseos de los niños que se conectaría con esta realidad, Robert? A ver, hora de adivinar. ¿Por qué crees que la niña haya soñado que la cama era muy chica? Porque son pequeños. Ajá, ¿y cuál es uno de los mayores deseos de los niños? Crecer. Exacto. Entonces su sueño se relacionaba directamente con el deseo de crecer y entonces se completaba en el sueño. Entonces, esta interpretación de Freud es que no necesariamente, como la ciencia cree, son relaciones aleatorias entre imágenes a las que les tratamos de buscar un sentido, sino que los sueños representan deseos y representan una conexión con la realidad. Por más tergiversados que sean, tienen una relación con nuestra vida cotidiana. Además, Freud decía que ni siquiera es una relación con algo que pasó como hace años, sino que lo que impulsa el sueño es una secuencia que haya pasado en tu vida actual. ¿Tú has tenido uno de esos sueños que hayas podido interpretar la razón y que en un momento hayan parecido sin sentido, Robert? ¿O no crees ahora, sí, no recuerdas ahorita? Justamente me pasó en este sueño pasado, o sea, en esta noche. Dale. Me di cuenta que tenía mi nariz tapada, ¿no? O sea, en el sueño. Sí. No, en la realidad. En la realidad. Sí. Y en mi sueño soñé pues, que me sacaba un moco. y hoy mañana pues me lo saqué. No. Pero, o sea, sí, o sea, como recuerdo el sueño, así me lo saqué, fue, y sí. O sea, neta, güey, todo lo que pasó en tu sueño fue que te sacaste un moco. Sí. No mames, el Robert sacándose un moco. Entonces, ¿qué sentido espiritual trascendente tiene el moco de Robert en la historia? ¿Es una secuencia con su realidad? Okay, sí, estaba sacando los males de mí. Ajá. ¿Qué diría Freud? A ver, ¿dónde está el ornamento sexual que adorna tu sueño? Pues ¿Te emociona que te saquen los mocos, Robert? ¿Que te toquen la nariz? ¿De cuál estamos hablando? Los de la nariz. Los de los orificios. Pero sí, ese fue mi sueño. Está muy cañón. Y es un sueño de la primera categoría. O sea, es lo que venía hablando de lo de los niños. Parece tonto, ¿no? O sea,
creer que... a ver, es que a mí sí me late mucho la interpretación de los sueños de Freud. Y aquí estoy un poco... O sea, sí considero bastante importante la investigación científica, pero no tenemos un mejor ejemplo que el del moco de Robert. O sea, ¿tú crees que es una... O sea, justo en este momento que te sacaste el moco ayer, ¿tú crees que es una viñeta que tomó tu mente de un sueño antes de despertar y la interpretó? O sea, creo que es bastante clara, ¿no? No hay como que mucho que interpretarle. No, porque pues sí es... No sé, la investigación científica obviamente siempre busca el porqué. O sea, todos buscamos el porqué, pero a veces nos complicamos las cosas con... A la madre. No más, se habrán quedado sin frenos, vato. Ahorita explota, ¿no? No mames. Ahorita... Ajá, continúa. Perdón, mi bibliofilas. Es que Josué está en un partido de Cruz Azul, por eso sonó. Sí soy, banda. El Robert se emocionó cuando ganó el Cruz Azul, pero ese es tema para otro video. Sí. Soy FIFA. Robert le va al cemento. ¿En qué me quedé? Sí, de que algo tan sencillo como lo que soñé, pues fue pues fácil de interpretar, ¿no? O sea, solamente... Me saqué el moco. Sí, y ya, o sea, ¿por qué deberíamos encontrarle más explicaciones a una acción tan sencilla? Pues porque Freud dice que es sexual sacarte un moco. Hay filias bien raras, rato. ¿Por qué no poder? ¿Qué tal si tienes una filia escondida que tu subconsciente te está tratando de comunicar? Tal vez, pero... Que te gusta que te saquen los mocos. Pasamos a ¿Qué? Pasemos a los sueños lúcidos. No, espérate. Porque, yo también... inclusive tal vez eso puede haber sido un sueño lúcido para mí. Podría ser. Podrías haber sido consciente que te estaba sacando el moco. Sí, no. Pero sí. ¿En qué estamos? Fase REM. O No, nivel de en interpretación de sueños, sí. Ajá, la interpretación de sueños. Ay, vato. Bueno, siguiendo con esto, pues precisamente es una forma de comunicar seguimos con Freud porque Freud pues es de los que más viajesotes le dio a lo de los sueños, ¿no? Los que más ahí anduvieron fumando algo mientras estaban pensando qué chingados son los sueños, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho de su teoría es lo de la vida onérica, ¿no? Que también estamos platicando, que es una forma, además de que tiene una que ver con la realidad, pues lo que dice Freud es de que es una forma de comunicarle a tu inconsciente. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Con esta teoría o sea, ¿sabes qué hipótesis se me acaba de venir a la cabeza? Con esta teoría de que dice Freud de que es una comunicación con tu subconsciente. ¿No crees que, por ejemplo, los sueños sean la mirada que le dio tu subconsciente a la realidad? Pues es que yo creo que sí, ¿no? O sea, porque nuestro subconsciente en sí siempre está captando todo lo que nuestro consciente no puede. Entonces, este subconsciente manda las mismas señales al cerebro para crear la historia, ¿no? Exacto, pero, pues justamente eso, o sea, lo que yo me refiero es, puede que existan, o vaya esta teoría, dos formas de apreciación de la realidad. La forma consciente, que es la que apreciamos todos los días, y la forma inconsciente, ¿no? Cómo tu sueño interpretó la realidad que viviste en determinado tiempo. Y entonces la forma de mezclar estas dos realidades es a través, pues, de los sueños, ¿no? Es comunicar, es como ahora conoces cómo interpretó tu forma consciente la realidad y cómo interpretó tu forma inconsciente la realidad, ¿no? Entonces esto podría tener que ver con la función de los sueños, tener dos formas de apreciar la realidad. Porque al final la realidad en cierta forma, bueno, ya sería irme mucho al ámbito filosófico, ¿no? Pero como dicen, la realidad es relativo y depende del punto de vista, puede ser interpretada de varias formas, ¿no? Un acontecimiento, o sea, por ejemplo, si tú ves que una persona le pegó en un recreo, ¿no? O sea, ponemos ejemplos bien tontos, bien fáciles,
pero un individuo le pegó con un balón a una niña, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Y hay dos perspectivas, ¿no? La niña pudo haber pensado que la persona lo hizo intencionadamente, esa es su perspectiva, y la perspectiva de la otra persona que le pegó a la pelota es que no fue intencionado, sino que fue un error. Y hay otra tercera perspectiva, que es la que se formó en ese momento en su subconsciente, que es de que la pelota tenía vida y se dirigió automáticamente hacia ella. O sea, son pendejadas, pero que son diferentes formas de interpretar la realidad, ¿no? Entonces los sueños podrían ser eso, la mirada de ambas perspectivas, que es podría ser importante para nuestro desarrollo como individuos. Sí, claro que es importante desarrollar todas las posibilidades, pero no solamente quedarte con una, ¿no? Pero no sé, no vería la realidad del subconsciente como una realidad en sí, sería como que algo virtual, y con esto implementar la teoría del cerebro en una cubeta, ¿no? Está bien chida. Pero explícala tú. Pero, o sea, sí la puedo explicar, pero no entiendo cómo la ibas a relacionar con el punto. Porque esta teoría, por lo que leí, es que pues te quitan el cerebro, lo ponen en una cubeta con líquido para que sobreviva, conectan tus neuronas a una supercomputadora que puede probar diferentes realidades, y esta computadora manda los impulsos eléctricos necesarios para que te creas que estás haciendo algo que no estás haciendo, porque obviamente no tienes cuerpo, solamente tu cerebro está interpretando esas señales eléctricas. Entonces esta realidad del subconsciente podría ser esa realidad que trata de imitar esta teoría, ¿no? Lo más cagado es que, o sea, esa teoría es que si lo piensas puede ser posible, ¿no? Y que tiene mucha relación con los sueños. O sea, si podemos crear una realidad que no es visible, o sea, no es visible, no podemos verla con nuestros sentidos físicos, no podemos apreciarla con nosotros, no podemos sentirla con nuestras manos, pero de alguna forma la experimentamos, ¿no? O sea, y experimentamos una visión dentro de nuestro cerebro de que lo que está pasando, y experimentamos los mismos sentidos que en un cuerpo humano, pero todo esto sucede en el cerebro. Parece que los sueños también son una forma de mostrar que esta teoría sí podría ser real, ¿no? O sea, porque literalmente en el cerebro es donde pasan todos estos procesos, ¿no? Y donde se interpreta la realidad. Al final, nuestro cerebro, a través de las conexiones sinápticas, es el que interpreta lo que está pasando a su alrededor. Creo que sí, los sueños una forma de decir, mira, podemos engañar a los cerebros con los suficientes impulsos eléctricos para que piense que sí está viviendo una realidad, muy a lo Matrix. Pero igual aquí también me surge un problema a mí, porque eso dependería también un poco del desarrollo del cerebro. A lo que me refiero es que a un cerebro que nunca ha experimentado nada, ¿cómo le podrías imitar esas sensaciones, ¿no? Porque de igual manera las formas empíricas de las experiencias son bastante importantes para que el cerebro las reconozca. Sí, pero aquí hay algo que yo no lo investigué bien, pero tú me lo dijiste antes. ¿Y qué pasa con las personas que pueden ver en sus sueños pero nunca han visto nada realmente? ¿Qué tal si esos sentidos forman parte intrínseca del cerebro y al final son un complemento, simplemente los efectos físicos? O sea, pero hay gente que puede ver, por lo que comentaste y por lo que sí he llegado a escuchar, puede ver su entorno y lo interpreta distinto, claramente, pero al final puede tener una interpretación similar a la vista, aun cuando han nacido ciegos. Esto, pues ya introduciendo este tema, hay dos formas de ver esto. Bueno, pero Robert, ¿se puede o no se puede que seamos cerebros en cubetas? Momento no hay la tecnología suficiente para hacerlo, pero estaba leyendo de que... Yo digo que sí se puede, pero vas. De que se puede, al momento de hoy aún no. Estaba leyendo un experimento sobre sobre esto. No era un cerebro en una cubeta, obviamente, bueno, o sea, no era en una cubeta, pero estaba animado y sustentado en vida por pulmones y corazón artificiales
algo así. Ajá. Para darle los nutrientes y que necesita el cerebro, ¿no? Para existir. Pero era el cerebro de un mono, entonces Sí, pues con humanos no. Pero dale. le mandaban impulsos que este cerebro asimilaba como ruidos. Pero pues te digo, no, este mono tuvo que haber vivido para interpretar esos impulsos eléctricos. Y llegando al tema sobre las personas ciegas, pues, bueno, hicieron un experimento donde pusieron a dormir a 5 personas que nacieron ciegas y 5 personas que perdieron la vista. Entonces, no, es que está muy interesante porque estas 5 personas que perdieron la vista, pero pues obviamente vieron, ocasionalmente soñaban con imágenes, pero no era que diario soñaban con imágenes, o sea, era de vez en cuando, pero lo que más desarrollaban eran bueno, obviamente cuando pues quedas ciego, pues tienes que desarrollar más tu oído, ¿no? Entonces, eran estos impulsos eléctricos que mandaba su cerebro eran más enfocados a los demás sentidos, pues obviamente que de la vista, ¿no? Y en el caso de las 5 personas que nacieron ciegas, de igual forma desarrollaban más los otros sentidos, pero la fase REM ocupa un papel muy importante, ya que esta fase, pues, como habíamos dicho, ¿no? Bloquea bloquea la espina dorsal, que impide tu movimiento, pero no bloquea tu movimiento ocular. Entonces estas personas que nacieron ciegas seguían teniendo movimientos oculares aun cuando nacieron ciegas. Entonces todavía se está especulando bastante sobre esto, pero se cree que pueden soñar con imágenes gracias a estos movimientos oculares que acontecen en la fase REM. Igual me supongo que las imágenes que sí creo que pueden llegar a presentarse en las personas que han nacido ciegas, es muy cañón, ¿no? Porque creo que estas imágenes se desarrollan a partir de una realidad ficticia, ¿no? O sea, tal vez como tú dices, si tenemos que experimentar la Tierra o nuestra realidad alrededor para poder verla, quizás ellos como que pueden crear una interpretación. No sé si nunca viste este episodio. Hay un episodio de una serie que a mí me cagaba de Cartoon Network, pero no sé si llegaste a ver Clarence. O sea, pero no, o sea, de vez en cuando veía episodios. ¿Llegaste a ver Clarence? No. Bueno, era de un niño creo que era de primaria y estaba todo tonto, ¿no? Pero hay un episodio en el que el vato se queda, no, creo que le echan lodo en los ojos y ya no puede ver, ¿no? Entonces él cree que se empiezan a desarrollar sus otros sentidos. Pero hay una parte que me recordó ahorita lo que tú dijiste porque se me hace muy curiosa. Él está en la escuela, pero como no puede ver, según empieza a desarrollar otros sentidos, empieza a tocar las cosas que hay a su alrededor, pero las imagina bien distintas, o sea, como que crea una interpretación y dentro de la caricatura se va dibujando lo que hay a su alrededor como un ecosistema negro con las piezas donde las fue colocando. Por ejemplo, digamos, un escritorio lo confunde con un pez gigante y digamos que los lockers los confunde con fichas de dominó. Entonces, a lo que me refiero es que obviamente es una versión muy simplista, pero si es que los ciegos pueden llegar a ver, quizás ellos creen la interpretación a partir de sus otros sentidos, ¿no? O sea, si no la pueden ver como nosotros, pero digamos que a partir de esta interpretación tienen una deformación de los objetos físicos y de su realidad. Quizás eso es lo que ven y eso es lo que yo creo que podría ser. Podría ser el tacto, algo para desarrollar no la vista, pero la interpretación de las cosas. Pero por lo que estuve leyendo, lo más cercano a esto podría ser el sentido del oído, ¿no? La ecolocalización, que es la que utilizan bastantes animales. Sí. Y pues yo creo que también, porque si remontamos a caricaturas, pues yo podría dar el ejemplo de Toph, ¿no? Ella ve a través de o sea, no es ecolocalización, pero ella ve a través de vibraciones las cosas. Ya, de Avatar, ya, no he terminado de captar, sí. No, sí, pero también, ella ve de esa forma. Entonces, si estas personas llegaran a desarrollar tanto el sentido de la ecolocalización, pues los murciélagos ven así, ¿no? O sea, sí. Ellos pueden ver de esa forma. Y yo creo que esta ecolocalización es lo que le da sentido
a la forma en que ellos ven los objetos. Ajá, claro, y es lo que yo te decía. O sea, al final es una forma interpretativa de un entorno visual con sentidos no visuales, ¿no? Y lo que yo, pues, justamente el punto que decía es que si en algún momento o se llega al descubrimiento de que sí pueden ver y como tú dices, no pueden interpretar la realidad en sus sueños a través o sea, de la misma forma que nosotros, no van a ver de la misma forma quizás una mesa, una persona que nunca ha visto una mesa a una persona que pues convive con mesas todo el día, ¿no? Que por lo menos las utiliza como indumentaria común. A lo que iba es que quizás esta interpretación a través de los sentidos se ve representada por su subconsciente en sus sueños y crea una imagen ciertamente visual de lo que el subconsciente considera que está creado a partir de alrededor, a partir de estos otros sentidos, ¿no? Y quizás eso podría ser lo que pasa. Y podría ser una función del sueño. Bueno, volviendo a la función que del sueño que a mí sí me interesa o que me parece más bien interesante, es esta función de de darle otro giro interpretativo a la realidad. ¿Qué tal si estas personas que dices tú de los sueños pueden ver, están dándole este giro visual a su realidad a través de creándola en su subconsciente a través de lo que construyeron sus sentidos en la forma consciente? Pues podría ser, no sé, es que yo estoy muy apegado a la idea de... Uy, se me fue la idea. Yo estoy muy apegado a la idea de que sí somos cerebros en cubetas. Estoy tratando de mostrar que somos cerebros en cubetas. Ojalá. No, somos cubetas. Digo, cerebros en cubetas, no cubetas en cerebros iba a decir, no. No, pues es que yo sí creo, o sea, neta, yo sí creo que... Yo sí me caso con esta idea con la que creo que no estás tan de acuerdo. Que, bueno, no me caso, pero sí me latió que el inconsciente ve la realidad de una forma un poco distinta que el consciente. Y los sueños es la forma de comunicar como entre estas dos partes de nuestro ser, es que no sé si llamarlo espíritu, porque siento que llamarlo espíritu entraremos a cosas más filosóficas, que al final la región del inconsciente sigue siendo un sector filosófico, ¿no? Porque la existencia de un inconsciente y del psicoanálisis no está como tan probado con el método científico, ¿no? Pero yo sí creo que es una forma de que se comuniquen y que digan, yo vi la realidad de esta forma o yo puedo ver la realidad de esta forma. Creo que, por ejemplo, aquí uniendo un poco el punto, creo que esta es una de las razones por las cuales también es una fuente de inspiración para los artistas, ¿no? Y, por ejemplo, yo estaba viendo más bien en un documental otra vez, que la tabla, no terminé de entender o no investigué a fondo esta idea, ¿no? Pero que la tabla periódica se había creado a partir del sueño de una persona. Entonces, creo que es su forma de decirle, mira, yo interpreto, o sea, de comunicarle del inconsciente a partir de la información recogida de este consciente, decir como, mira, yo interpreto que la realidad puede ser de esta forma, ¿por qué no lo intentas y lo transportas a la realidad física, a ver si funciona? Y creo que esta es la razón por la cual el inconsciente es más libre, es más interpretativo. El consciente se remite a lo físico, a la realidad que podemos apreciar a través de los cinco sentidos, ¿no? Y el inconsciente quizás se remite a la parte interpretativa. El pintor, ¿no? Salvador Dalí era muy reacio a creer que los sueños eran una forma de experimentar la realidad de una forma distinta, y de hecho en muchas de sus pinturas lo que interpretaba eran de alguna forma sus sueños, como decir, bueno, la realidad no es de esta forma o no la puedes percibir a través de tus cinco sentidos de esta forma, pero ¿qué pasa si fuera de esta forma? Tal vez esa comunicación surge y también esa forma de probar, ¿no? Cosas que no pueden ser reales en el ambiente común. O sea, quizás también eso puede ser... Yo sí creo que el sueño es esa comunicación entre el inconsciente y el consciente, y también otra de las cosas que podrían surgir, y es de donde surge todo este material tan creativo para los creadores científicos, los creadores de obras artísticas. En esta comunicación de lo imposible y lo posible surge la creatividad de las obras. ¿Tú qué opinas? No, pues no es que esté en contra de esa posición, o sea, no estoy en contra. A lo que yo iba era de que no es como que el subconsciente esté
otra realidad, solamente está dándole nueva forma a la realidad en la que vivimos. No es como que diga, mira, si en esta realidad no funcionó, me paso a la otra. No. Yo sí creo que te entiendo. O sea, lo que yo quería decir es, a ver, fácil. El consciente recoge lo real y el inconsciente lo interpreta y cambia sus formas. Así de fácil. Lo que yo me refería. Sí, entonces, estamos de acuerdo, Josué, entonces. Entonces, ¿por qué andábamos discutiendo? Si somos... si somos... Bueno, ya dejo lo de las cubetas y los cerebros. Pero sí, de igual manera, pues, podremos pasar No, seguimos en la interpretación de los sueños y me gustaría introducir el tema sobre las pesadillas. Dale. Pues, las pesadillas son sueños malos, ¿no? Y ya, eso es lo que son. No, no es cierto. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿Qué claro. me dices? ¿Qué opinas? Sí. Yo creo si forman parte bueno, a ver, ya, porque creo que en este podcast contemos cuántas veces he dicho inconsciente y consciente. Pues es que son los sueños. Ajá, pero a ver, dentro de este inconsciente, pues, ¿qué tal si los sueños son los deseos y las pesadillas son los miedos? Y creo que es eso, ¿no? O sea, son los miedos. Los sueños como tal, los positivos, son deseos que tenemos. ¿O crees que las pesadillas también sean deseos? ¿O las pesadillas solo son miedos? Yo creo que las pesadillas sí son miedos, porque, o no miedos, tal vez sean, no, sí son miedos. Es que pues siempre soñamos con cosas que no queremos, o sea, las pesadillas, pues. Ajá, por eso digo, los sueños son deseos, las pesadillas son miedos. O sea, los sueños positivos, ¿no? Porque las pesadillas siguen siendo sueños. Sí. Pues sí, creo que sí, pero... Ajá. Ajá, no tú. No, ¿qué ibas a decir antes de que te interrumpiera? Es que se me vino la idea de que podríamos diferenciar así como los sueños comunes y las pesadillas. De que unos pueden ser deseos, o sea, en la parte interpretativa, y los otros miedos. Pero ¿qué ibas a decir antes de que te interrumpiera? Perdón, bro. No te preocupes. Nada, iba a introducir una forma de sueños lúcidos que son las terapias para las pesadillas. Y esta va de llevar un diario de sueños, ¿no? Que es algo igual muy interesante, los diarios sobre los sueños. Despertar y escribir lo que soñaste, aunque no tuviera sentido o aunque no hayas soñado, de escribir, yo no soñé este día. Pero esta terapia va de escribir tu pesadilla y darle un final bueno, un final que te guste. Supongamos que, no sé, vas caminando, este ejemplo ya lo puse, pero va de nuevo, vas caminando y te atropellan. Y dices, no, pues me atropellaron en mi sueño. Voy a decir que esta vez esperé el alto o corrí más rápido. O llegó Superman y lo detuvo. Paz. Exacto, y si esta nueva reinterpretación de tu sueño en el diario la llegas a realizar en tu pesadilla, pues ya no sería una pesadilla, ¿no? Se convertiría en algo bueno, pero también estarías experimentando, no como tal un sueño lúcido, porque tal vez no estés consciente de que estés en un sueño, pero pudiste cambiarlo, ¿no? Y hablando un poquito de los sueños lúcidos, esta técnica que tú me dices, yo también la había escuchado, pero para tener sueños lúcidos. Como que mientras más escribes lo que soñaste y lo recuerdas, llegas a empezar a ser consciente de lo que pasa en tus sueños. Quizás... no sé si va inclinada hacia esto la terapia contra las pesadillas, pero un poquito a tener más control de lo que sueñas. Un poquito más de control de lo que sueñas. Y quizás tú puedas... en ese control que ganas de tus sueños, pues puedas decir o puedas ser un poquito de selectivo con las cosas que no quieres soñar. ¿Crees que puede ir inclinado a eso? Sí, claro, pues al final de cuentas los diarios de sueños van enfocados a eso, ¿no? A querer, a tú poder tal vez decidir lo que sueñas, pero pues al final de cuentas lo que vas a soñar va a ser lo que te diga tu subconsciente, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Los sueños lúcidos dicen que no necesariamente.
No, y ¿Sí? es lo que iba, no, de que no necesariamente es lo que, o sea, si tú quieres soñar algo, pues lo sueñas, porque estaba leyendo un experimento en donde una persona ya muy capacitada sobre los sueños lúcidos, am, Sueños lúcidos. sí, Ajá. una persona ya, o sea, entrenada, ¿no? O sea, entrenada para querer soñar lo que quiera. Dicen que es Eh, como una habilidad, ¿no? Como, no sé, nadar o algo así que con la práctica se puede lograr, pues. sí, de hecho ya lo quiero intentar, pero siempre se me olvida y me duermo. ¿Cuál De es que, la táctica? A ver, esta parte del podcast se llama Aprendiendo a tener sueños lúcidos con Roberto. claro, pues bienvenidos a esta parte y pues nada más, cada que despierten, escriban lo que soñaron, vuelvan a escribir y si al día siguiente no funcionó, pues así, y así hasta que puedan. Y decir y escuchar audios subliminales sobre sueños lúcidos. Ala. Ah, no es cierto. No. Me recuerda mucho, no sé si tú alguna vez llegaste... Es que a mí luego yo sí veo cosas bien raras, vato, también en internet, ¿no? Pero ¿alguna vez llegaste a escuchar del cambio de realidad? No, no mames. Está bien cagado, o sea, obviamente no creo que esto sí es más como de cotorreo, pero se me hizo muy interesante. El cambio de realidad era como de que igual, o sea, a través de... Este ya surge totalmente al imaginario, ¿no? Del imaginario colectivo, porque además hay muchas personas hablando del cambio de realidad. Y esta teoría, ¿no? Dice que hay una sola conciencia, pero hay múltiples universos donde existimos. Ahorita nosotros, tú y yo, bueno, no sé si tú, pero, pero yo sé que este es donde soy consciente. Hay otros Josués en otras realidades que están existiendo y que tienen una línea, o sea, porque seguimos una línea, por decir, el destino, ¿no? La línea a la que llaman el destino, pero no son conscientes de lo que está sucediendo o no tienen esta conciencia de la que nosotros pues somos portadores. Bueno, te digo, no sé si tú seas uno de esos en esa línea, pero y también cómo puedo afirmar que soy consciente, ¿no? Pero el punto es que decía que cuando soñamos se abre como una puerta a las distintas realidades y que al final como solo existe una conciencia, tú puedes brincar a estas otras realidades a través del sueño. Puedes decidir, mira, mi realidad soñada, y por eso te digo que es como súper, como tipo lo motivacional, ¿no? Es como programación neurolingüística. Es como, de hecho se usa, ¿no? Para ir a la realidad soñada. Entonces, ¿tú te imaginas cómo es ese otro universo donde según tú existes y, no sé, vato, digamos que en ese otro universo nosotros somos millonarios, ¿no? Y tenemos, no sé, que creamos una empresa en vez de un podcast, una empresa así súper exitosa. Entonces, a través de estos sueños puedes brincar tu conciencia actual a esa realidad que según sí existe, porque tú, si puedes imaginarla, existe, ¿no? En alguna de todas esas líneas. Es como el multiverso de Spider-Man. Entonces, pero solo hay una sola conciencia, entonces tú te puedes ir transportando así. No sé, me recordó eso a los sueños lúcidos, pero sé que es una pachecada bien chida, ¿no? No mames, José, saca para andar igual. Nada, pues. Estaría. na- Nada es imposible. Pero sí está muy fumado. Está fumadísimo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu realidad soñada, Roberto? Una en donde el socialismo funcione. ¿Una donde qué? El socialismo funcione. Ah, está chida. ¿Sabes cuál es mi realidad soñada, güey? No, güey, no me interesa. Ah, bueno. Nada es cierto. Mi realidad soñada. No, ya. Bueno, sí, a ver. Sí quiero decirla, güey, porque esto de la realidad soñada va a dar inicio a la nueva sección de avisos. Mi realidad soñada. Ajá, para dar avisos. Y ya ahorita continuamos con el podcast. Pero bueno, mi realidad soñada, vato, es una donde las grandes corporaciones dejan de explotar las reservas naturales para fabricar Coca-Cola y Nutella. Culpa capitalismo por eso. Tenemos la misma realidad soñada, ¿te diste cuenta? Sin Sí. capitalidad. La Ahorita nos conciencia colectiva, Josué. Uy, ahorita pasamos eso. Pero bueno, ¿por qué digo que vamos a pasar a la sección de anuncios? Que quiero hacerla bastante común en estos podcasts. Porque estoy trabajando en un pequeño documental. Que es para el canal de YouTube, obviamente, ¿no?
acerca del cambio climático y de la transformación del planeta en una sola vida. Es un documental que pretendo que sea un poquito más largo que los videos comunes y que yo sé que está un poquito fuera del contexto, porque los videos que subo al canal suelen ser un poquito más enfocados a la filosofía, a la literatura quizás, y quizás un poquito... Es que siento que todavía no lo enfoco tanto a la ciencia. Entonces este documental sí va a ser muy científico, porque es una realidad que creo que, bueno, a mí personalmente siempre me ha preocupado el cambio, la transformación que estamos teniendo los seres humanos dentro de nuestro entorno, y lo que me despertó este interés para hacer este pequeño mini documental es el documental completo que se llama de Netflix, que lo pueden encontrar en Netflix, que se llama Una vida en la Tierra, y es de un naturalista que fue muy famoso en su momento. Y básicamente nos habla de cómo en solo el tiempo que ha vivido, 95 años en la Tierra, es un ecosistema totalmente distinto del que iniciamos a lo que vamos ahorita. En todo ese tiempo pasamos de ser 2.5 billones de personas a ser 7 billones de personas en el mundo, y pasamos de tener el 60% de reservas naturales a tener el 33%. Entonces, parece un poco comercial, pero este es un aviso para decir, banda, cuiden al planeta por favor, y para decir, no sé si la semana que viene o dentro de 2 o 3 semanas esté el documental, porque quiero informarme chido, pero para decir que ese va a ser un video un poco distinto y que lo esperen y que espero que le den mucho cariño. Y otra cosa que quiero, como los avisos, el canal de YouTube había sido la única sección de los canales o de los medios de información que había tenido escondido en un libro activa, pero porque ya en Instagram ya no le había dado seguimiento, ni tampoco en Facebook. Pero recientemente otra vez le estoy dando seguimiento a Facebook, me falta Instagram, pero bueno, el hecho es que estamos subiendo ahí los clips del podcast de In Situ para todas las personas que no siguen la página de Facebook, para que la vayan a seguir. Está como escondido en un libro y está en la descripción de todos los videos y todos los podcasts. Y para que vayan a seguir la cuenta de Instagram también, porque vamos a empezar a subir también bastante contenido ahí. Todavía no sabemos qué, pero vamos a subir contenido ahí. Y igual está como escondido en el libro. Y pues nada, esos son los dos avisos: el mini documental que viene próximamente, y también que por favor a todos los bibliófilos que han apoyado muy padre este canal, aunque todavía somos poquitos, se siente el apoyo, está chido, y que vayan a seguir los otros medios de comunicación de Escondido en un Libro. Y pues esos serían los avisos. ¿Tienes algo que avisar, Robert? No, nada, que igual cuiden al planeta. Y digan no al capitalismo. Y digan el Robert el socialista. Insertar música de socialismo. Pon una bandera roja, pon el símbolo de la Unión Soviética. Cuando lo edite lo voy a poner. Y la música. Mira, espéralo. Ahí está la música. Pasemos. Colectiva, sí. Nada, regresando al tema. Conciencia colectiva, vato. Aquí vas con eso, porque yo sé a qué voy yo con la conciencia colectiva. La conciencia colectiva. Bueno, implementando este tema de los sueños, pues es que todos tenemos sueños en común. Todos, sin excepción alguna, hemos soñado alguna vez que nos persiguen, que nos matan. Eso está bien ojetes, gato. A mí me caga soñar eso. Yo nunca he soñado que me muero, creo que no, nunca. Porque creo que despiertas en el último momento, ¿no? Pero creo que las pesadillas que yo soy más recurrente, por eso a mí me caga tener pesadillas. Yo le tengo miedo a la gente, Robert. Yo siempre sueño con que gente está haciendo cosas, o sea, que me persiguen, que me secuestran, vato, que le hacen algo. No, están bien ojetes esos sueños. Y creo que nunca he tenido una pesadilla que no sea con gente culera. Sí, no, yo tampoco he soñado. Digo, no he soñado que me matan, pero sí que me apuñalen, no sé. Toda la verga, apuñalada. Va, dale, sigue con la conciencia colectiva. Perdón. Todos tenemos sueños iguales. Y inclusive esto ya lo hemos dicho, bueno, Josué ya lo había mencionado en la intro, sobre el hundimiento del Titanic. Básicamente eso es conciencia colectiva, ¿no? Contribuyendo a tu punto dentro de la conciencia colectiva.
introduciendo un nuevo tema, perdón, a las pachecadas del sueño, porque no está comprobado, pero es una interpretación bastante interesante. Está este filósofo, Carl Jung, que decía que si bien tiene una relación con Sigmund Freud, es decir que los sueños sirven para unir la parte consciente a la inconsciente, Carl Jung lo que decía hacía un pequeño cambio, y es que el inconsciente no es individual, como creía Freud, y no es sexual, en la mayoría de los casos, sino que existe un inconsciente colectivo, o un consciente colectivo, como lo llamaba Roberto. Carl Jung lo llamaba inconsciente porque no forma parte como de nuestra percepción de la realidad individual, sino de la percepción de todos los integrantes, de todas las personas del mundo. Entonces Carl Jung lo que decía es que dentro de los sueños nosotros tenemos acceso a este inconsciente colectivo donde podemos transmitir información y donde otras personas nos transmiten información de su propia interpretación de la realidad. Y es por eso que, como decía Roberto, hay sueños que tenemos muchas personas en común y que pueden ser interpretados según el propósito de Carl Jung, porque es una forma de, mira, dentro de este inconsciente colectivo me dijeron esto, tiene alguna relación con mi vida y puede ser interpretado porque tenemos códigos o tenemos símbolos que nos permiten interpretar todo de la misma forma. Es básicamente eso lo de Carl Jung. Suena algo bastante loco, pero tal vez esta conciencia colectiva pueda verse con el internet, ¿no? El internet es una conciencia colectiva, ¿no? De cierta forma. Sí, por eso tal vez lo sea, o según, pues lo es, ¿no? Lo es. Y pues nada. No, ¿qué tal si podría ser, ¿no? Una forma bien curiosa de que los sueños hayan sido la primera conciencia colectiva y que dentro de los sueños nos hayamos puesto una pachucada más. Nos hayamos puesto de acuerdo todas las personas para crear una conciencia colectiva. O sea, puede ser el inconsciente colectivo el de los sueños y a través de ahí transportamos a crear una realidad de la conciencia colectiva. También tiene mucho que ver, por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado la teoría del huevo cósmico? No, a ver, cuéntame. Está bien interesante, es una de las teorías que más me fascinan acerca de la vida después de la muerte, ¿no? O acerca de lo que sucede después de la muerte. La teoría del huevo cósmico, que es una pachecada como tantas otras que hemos hecho a lo largo de este canal, pero está muy interesante, trata de que realmente pues no sería como tal una conciencia colectiva. Porque nuestro universo, según esta teoría, es un huevo cósmico. Es un pequeño centro donde se desarrolla el embrión de una especie que no terminamos de comprender, a lo que nosotros llamamos Dios. Dios nos engendró a nosotros o engendró nuestro universo para desarrollar una sola conciencia. Entonces, lo que dice esta teoría es que nuestra forma de desarrollo dentro de nuestro universo, que es similar a un huevo en un entorno cósmico, es el pasar por todas las experiencias que se hayan creado dentro de nuestro universo, tanto de todos los seres vivos, tanto de humanos como cualquier otro tipo de ser, ¿no? Otro tipo de animal o así. Entonces, cuando morimos, reencarnamos en otra persona, no importa el tiempo, porque el tiempo es un concepto inventado por nosotros mismos. En este universo no existen todos los universos. Y se supone que el huevo eclosiona cuando hemos experimentado todas las vidas en este planeta, ¿no? Que es muy curioso, también se usa mucho como recurso moral o recurso ético, porque dice, sí, como muchos de ustedes estarán pensando, ustedes fueron Hitler y también fueron los millones de judíos que mató. Entonces también se usa mucho como recurso de lo que haces, te lo estás haciendo a ti mismo, porque somos una sola conciencia. Pero a lo que voy que se relaciona, o al menos yo encontré una relación con la filosofía acerca de los sueños de Carl Jung, de un inconsciente colectivo, es que cuando tú mueres dentro de esta teoría del huevo cósmico, claro que empiezas a recordar todo lo que has vivido en otras vidas, porque es la información que has recolectado, es toda la información que te está sirviendo para evolucionar y transformarte en este nuevo ser. El punto es que no lo puedes recordar en tu vida cotidiana porque no tendría sentido y no podrías experimentar esta nueva realidad como tiene que ser experimentada, ¿no? Entonces, ¿qué tal si los sueños son esa pequeña ventana? O sea, obviamente dentro de esta teoría totalmente improbable, pero son esa pequeña ventana a toda la información que hemos recolectado a lo largo de un buen de vidas durante todo este tiempo que hemos estado a punto de eclosionar.
Lo que significaría que yo soy tú, Robert. Sí, claro. No, pues, muy interesante lo que me comentas. Qué buena teoría, pero no sé. Pero está bien O pendeja. sea, no, o sea, es que pues compartimos puntos de vista muy diferentes, ¿no? Yo no creo que haya algo después de la muerte. Soy ¿Tú no crees? soy más del movimiento sensualista. Ah, eres nihilista. Existencialista. Sí, solamente estamos aquí y ya. Cuando Pero, muramos, ¿y si ya no no? estamos. ¿Y si no? Que alguien venga y me lo compruebe. Ah, pues no se puede. Cuando me muera te enseño. Te voy a ir a jalar las patas en la noche. Y entonces vas a saber que soy yo. Porque te voy a jalar te voy a apretar el dedo meñique y luego te voy a jalar la pata. Entonces, si te aprietan el dedo meñique primero y luego te jalan la pata, vas a saber que soy yo. ¿Va? Gracias por avisarme, José. Para que veas y ahí te lo compruebo. Pero ya de una vez, ¿no? No, pues mames, me tengo que morir primero. Ah, pues por eso compré. Ah. Ojete, bro. No sé, vato. ¿No crees que es algo triste pensar que no existe una vida después de la muerte? Puede ser realista. O sea, no es que si vamos con Para lo mí que no está. es Ajá. Para mí no es algo triste. Simplemente es aceptar que esto suena muy repetitivo, pero hay que ser conscientes de que la muerte es parte de la vida y ya. Es un ciclo. Justamente, Bibliofilos, acabo de subir un video sobre la muerte por si quieren ir a verlo, semana pasada. Continúa, Roberto. Sí, pues somos polvo cósmico. Ah, es una teoría filosófica existencialista bastante interesante, pero no sé, vato, soy soñador de que sí existe una vida después de la muerte. Creo que Es tu moral religiosa, Josué, es por eso. no, pues puede ser, o sea, sí me crié en una familia muy religiosa. Sí creo que el pensamiento que existe una vida después de la muerte es como un placebo porque para muchas personas podría ser súper deprimente, ¿no? Que no, realmente esto es todo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿conoces la filosofía del absurdismo ¿cómo se llama este vato? De Camus, que habla precisamente de cómo encontrar felicidad en el o sea, en el no sentido de las cosas. Algo he oído hablar de ello, pero bueno, en mis clases de filosofía no, pero no recuerdo muy bien. A ver, cuéntame. Es que, por ejemplo, dice, en un principio podríamos creer que la no existencia de vida después de esta, o sea, de esta vida, es triste, ¿no? Y que puede llegar a amargar la vida de las personas. Creo que es un pensamiento que podría llegar al colectivo. Pero dice Camus que es más triste vivir esta vida, o sea, no disfrutar de esta vida por pensar que cuando mueres vas a vivir algo mejor. O sea, dice que él no es nihilista, que ser nihilista es creer que existe otra vida después de esta, porque desperdicias la única vida que tienes, por pensar que va a llegar algo más, y no es cierto. O sea, es totalmente nihilista vivir tu vida esperando algo más y que al final no llegue nada. Y es triste no poder aprovechar o disfrutar de esta vida porque crees que hay algo más. Y por ejemplo, lo que muchas veces nos enseña es sacrifícate, sacrifícate y sacrifícate dentro de esta vida porque hay algo más que vale la pena y bla bla bla. Pero es como de, güey, no estás disfrutando tu vida porque crees que trabajando duro vas a llegar a otra vida o haciendo estas cosas. Pero es como, puedes encontrar sentido o más bien se encuentra más sentido sabiendo que esta es la única vida posible que creyendo que existen más vidas. Entonces tienes oportunidades infinitas y vale madres lo que pase dentro de esta vida porque hay otras oportunidades. Entonces él cree que eso es lo verdaderamente nihilista. ¿Tú qué opinas? Pues bastante. Hay que aprovechar esta vida, ¿no? Y tal vez esto de que esforzarse siempre en esta vida para después disfrutar en alguna nueva otra, no sé, me recuerda mucho al capitalismo. Porque Ya entendí por qué te reíste. porque pues güey, un obrero siempre va a trabajar sus 8 horas o hasta más por un salario mínimo en donde se esfuerza lo más que puede solamente para generarle plusvalía o ganancia al capitalista, ¿no? Entonces, y este trabajador se esfuerza porque
por la pensión, ¿no? Hoy en día creo que ya ni hay pensiones o algo. Ya no, recuerdo. güey, no nos Ya tocó a no, nosotros. ya no hay pensiones, imagínate. Pero este trabajador que vivió esta época de casi del neoliberalismo, hizo todo su esfuerzo para tener una pensión en el futuro, ¿no? Pero ya no disfrutó su vida solamente por esforzarse en el trabajo, y ahora que tiene dinero o esta pensión, ¿qué va a hacer con ese dinero, no? Al menos que haya creado un patrimonio para dejarlo a sus hijos, a sus herederos, ¿qué más puede hacer? Creo que ese es el fin, y es un fin muy biológico, ¿no? O sea, realmente lo que construimos es mucho como la filosofía de Schopenhauer, de realmente no lo construimos para nosotros, es una construcción para la perpetuación de la vida. O sea, no importas tú como individuo, o sea, según la teoría de Schopenhauer, sino que sigue existiendo la vida de tu especie, y es una función biológica imposible de evitar, ¿no? O sea, por eso dicen, ¿no? Dicen que nuestra generación, por ejemplo, no quiere tener hijos ya. Yo sí, pero no. Pero muchos de la generación no. Entonces, dicen que llegada a cierta edad como que pues, te cambia el chip, ¿no? Y quieres llegar a tener un hijo. Entonces dicen que es la biología o el sistema biológico natural de los individuos haciendo su trabajo, diciendo, Nel, porque si no tienes un hijo nos vamos a acabar como especie. Si nos acabamos como especie, pues se acaba todo. Y ya, o sea, es muy simplista, simplemente es... Y creo que pues, de ahí puede ir al final, creo que las personas, volviendo al tema del capitalismo, que aprovechan, tienen un poco conocimiento de esto, ¿no? Y al final el trabajador siempre va a tener la intención de perpetuar en primer lugar su existencia y en segundo lugar la existencia de sus descendientes. Entonces por eso usualmente pues es como de, güey, pues ¿qué haces? Pues te tienes que esforzar. Y más si tienes un hijo, ¿no? O ya tienes una responsabilidad de este tamaño. Pues ni pedo, mijo. Si es la única forma de sacar adelante tu existencia y la de tu familia, pues a chingarle 10 horas en un trabajo mal pagado dentro de una habitación sin aire acondicionado, ¿no? O sea, es esa parte biológica que sigue entre nosotros y que es aprovechada por otros humanos. Biológica o porque... Es que, pues sí. Es que es biológica porque implica la preservación de la vida de uno mismo y de sus descendientes. Sí, pero ¿por qué trabajar 10 horas en una habitación que no tiene ventilación y estar todo el día sentado? Es que la creamos, o sea, la base es esta, pero nosotros creamos las condiciones, ¿me entiendes? O sea, las condiciones sí las creamos en algún momento las personas por este sistema jerárquico que es muy propio de la naturaleza humana. Creamos estas condiciones y ahora sufrimos la desproporcionalidad de estas condiciones, ¿no? Y al final los que se quedaron arriba siguen aprovechando esta base, pero las condiciones son distintas. Hoy en día no hay una forma de ganar el suficiente dinero si no es un sueldo, o sea, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Hablando de nuestra realidad, para muchas personas no hay forma de ganar este sueldo, sino el suficiente sueldo para mantener a tu familia y a ti mismo si no es trabajando en una habitación sin aire acondicionado por 10 horas. No, o sea, sí, eso sí, o sea, sí lo entiendo, o sea, solamente era como que una pregunta para Ya. la ciencia. Sí, Pero, anda, ¿por qué? pero ¿qué te iba a decir? ¿Crees que la naturaleza humana es capitalista, Josué? Tenemos que armar un podcast del capitalismo pero en los próximos meses, porque siempre lo metemos y creo que daría mucho para hablar, ¿no? Sí. Yo creo que la naturaleza humana es jerárquica, no capitalista. Sí, creo que es jerárquica. O sea, lo podemos ver, ¿no? En los otros... Un líder, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, creo que al final depende de la magnitud del colectivo, de la población, hablando en términos otra vez biológicos, o del ecosistema, la división, ¿no? Al final las jerarquías se van estableciendo en torno a las condiciones del ambiente, qué tantos recursos tenemos y cuántas personas somos, ¿no? Mientras se desproporcionó tanto la colectividad humana, empezamos a crear barreras cada vez más amplias. Sigue siendo el mismo orden jerárquico, pero está muy desproporcionado. Ahora implica unas diferencias colosales, ¿no? O sea, en el tiempo
no éramos pobres a lo mejor, pero sí había un rey, o sea, de hecho lo vemos, ¿no? En los antiguos imperios, sí que había un rey, y de hecho estaba peor cuando estaba esta desproporcionalización en un mismo lugar centrado. Entonces, siempre ha habido una persona que está en un puesto más alto, y al final es la que no hace nada, y el resto del colectivo es el que se esfuerza. De hecho, es muy similar y creo que es muy natural la jerarquización, porque lo podemos ver con los leones, vato, o los leones, los machos. Amigas. O las hormigas. Lo O sea, podemos, Ajá. lo podemos ver en la naturaleza, pero va a sonar esto bastante especista y antropocentrista. Pero mm, nosotros tenemos conciencia, ¿no? O sea, no. Ah, te crees más vergas que los animales. Es eso. Eso lo recalcaste. Por eso no quería mencionarlo, pero. No es cierto, dale. Perdón, No, bro. pero estas jerarquías, al final de cuentas, se transformaron en clases sociales. Y eso es lo que puede llegar a hacer la diferencia. No tenemos jerarquías, tenemos clases sociales. Yo creo que es una desproporcionalización de la jerarquía, la creación de clases sociales. Es una forma de seguir manteniendo este sistema biológico, pero de una forma civilizada. Que me parece totalmente incivilizado. No, me parece totalmente incivilizado. O sea, te estoy tratando de darle una explicación biológica a un sentido Algo consciente, social, no algo se puede. social. Ah, se puede, porque No se puede. todo tiene unos orígenes biológicos, Roberto, ¿sí o no? No. Claro que sí, todo tiene orígenes biológicos. A ver, Josué. Te escucho. Te escucho. ¿Y el tema de los sueños qué? Ah, pues también tiene orígenes biológicos, ¿no? No, vamos a cambiar el chip, ¿no? Sí, perdón, Perdón, es que el capitalismo le emputa al Roberto y también a mí, pero yo creo lo mismo que los Migalabato, que para cambiar el sistema teníamos que formar parte de él hasta que seamos lo suficientemente importantes para hacer un cambio real. Entonces, por eso, lo que aprendimos hoy es que vamos a abrir un Patreon, banda. para que apoyen este proyecto y nos ayuden a ser capitalistas hasta que tengamos la oportunidad de cambiar el sistema. Ese es el objetivo de todo. Según Josué. Según yo. Ay, ¿tú no crees que, bueno, ya, cambiando de tema? Sí. Es broma, de momento es broma, pero lo del Patreon estaría interesante para... Pero si quieren donarnos dinero, no es broma, ¿no? Es broma, pero si nos quieren dar dinero no es broma. Pues ya se nos acabó el tema de los sueños, ¿no, Josué? Sí, vamos a regresar al tema de los sueños. No digo, ya se nos acabaron. ¿Qué más era? Ah, no, yo quiero decir el poema, por lo menos de este... Ay, se me volvió a olvidar cómo se pronuncia, güey. Tú dale. Voy a decir que se llama Soanchi. Pero, mira, es una pachecada completamente. Pero yo cuando lo escuché dije... Ah, no mames, está interesante, mira. Ahí te va. Déjame lo encuentro, aquí lo tenía. Está muy interesante y va un poquito con... ¿Sabes con qué siento que lo pude haber introducido? Pero pues ya se nos pasó con lo de los cambios de realidad. Porque va un poquito como a la pregunta filosófica de... Y con esto podemos terminar. Con esta pachecada, porque creo que ya tocamos varios temas, ¿no? Interesantes. Pero bueno, sí. ¿Cómo sabemos, banda? Y volviendo a la pachecada, ¿cómo sabemos que lo que soñamos es un sueño y no es una realidad? Eso es lo que yo también decía al principio, de que los sueños nos parecen reales en cierto sentido y en cierto momento, y es muy cagado como algo totalmente irreal nos puede parecer real. Entonces este pequeño poema, que es escrito por un filósofo chino, precisamente se cuestiona el cómo sabemos que lo que estamos experimentando en estos momentos no es un sueño. Y se los voy a leer. No sé cómo se llama exactamente y no me acuerdo dónde lo leí ni lo escuché, pero lo encontré, ¿no? Y solo sé que es me parece que el nombre del poeta es Zhuangzi, si no, de todas formas lo voy a dejar en la descripción. Pero el sueño dice lo siguiente: una vez soñé que era una mariposa, revoloteando aquí y allá, a todos los efectos una mariposa. Solo era consciente de mi felicidad como mariposa, sin saber que era yo mismo. Pronto desperté y allí estaba yo, verdaderamente yo mismo otra vez. Ahora, ya no sé si yo entonces era un hombre soñando que era una mariposa, o si ahora soy una mariposa soñando que soy un hombre. ¿Qué pedo, Robert?
No, pues Spider-Verse confirmado. No, es que está bien interesante porque a mí sí me gusta este tema. O sea, lo que nos dice es bastante conflictivo en un principio. Lo que yo decía, los sueños cuando los experimentamos en el momento se sienten muy reales, vato. Y entonces, ¿cómo sabemos que no vamos a despertar en algún momento? Y esto que estamos, todo este podcast, todo esto fue un sueño en algún momento y al despertar vamos a interpretar otra realidad y vamos a ver como esto se sintió bien real, pero era un sueño. ¿Cómo sabemos que este no es un sueño, vato? Cálmate, Carlos Muñoz. No sé si viste el debate de Carlos Muñoz con Rosarini. Que al ¿Por qué final crees lo que crees, Robert? Porque Sí, creo que ya me acordé dónde lo vi. Era Diego Rosarín, o sea, donde lo escuché por primera vez. Fue en un podcast de Diego Rosarín defendiendo, o sea, diciendo cómo se pudo haber defendido Carlos Muñoz si hubiera sido un poquito inteligente. O sea, hubiera tenido cerebro en vez de cacahuate. Si hubiera dicho esto, hubiera estado más chingón. Porque ves que al final de ese debate entre Rosarini y el Máster Muñoz dijo, este güey dijo, sí, Rosarini, no sabemos si somos gusanos soñando que... Y no, este pedo. Se la jaló, vato, se sacó al Swanky sin saber que estaba sacando al Swanky. Pero sí, no digas mamadas, Josué. Voy a desmontar mi propia teoría, pero me gustó decirla porque se me hizo interesante y dije la pachecada más grande que se va a decir en el podcast. ¿Por qué sabemos que no estamos soñando, banda? Bueno, que también no es tan segura, ¿no? Pero yo estuve pensando y yo creo que sabemos que no estamos soñando porque esta realidad en la que existimos ahora tiene continuidad. Así de fácil. Cuando nosotros tenemos un sueño, o al menos yo nunca he recordado durante el sueño que tenga recuerdos de lo que pasó antes o de lo que pasó después. Sin embargo, en lo que estamos en la realidad ahorita, yo sí recuerdo cuando iniciamos el podcast, yo sí recuerdo cuando le mandé mensaje a Robert, hey, ¿qué pedo? ¿Quieres participar en un podcast de divulgación sin saber nada? Y dijo Simón. Y entonces yo sí recuerdo, yo sí tengo planes de lo que quiero llegar en el futuro con este podcast. Entonces creo que podemos decir, obviamente esto no es un sueño, no digas mamadas, porque existe una continuidad y existe una progresión en los acontecimientos de la vida, ¿no? Creo que es lo más fácil que se me ocurre para desmontar su idea de Carlos Muñoz. Claro. Pero ¿a poco no estuvo cagado? Bastante. Bueno, bibliófilos. ¿Ya? Bueno, sí. No, yo les iba a decir otra cosa, pero sí. Va, dale. Que la chingada está cayendo esto. Dale, lo que quieres, bro. No, ya no quiero. Dale. No es cierto, Pues ya nada, muchas gracias por escucharnos. Bueno, entonces, una pequeña recapitulación me gustaría. ¿Qué aprendimos sobre los sueños? ¿Qué aprendimos hoy sobre los sueños? Aparte de... Bueno, ¿qué aprendimos de los sueños y no del que el sistema capitalista se rige por la jerarquización biológica? Las fases del sueño, que los sueños, según la ciencia, son solo impulsos eléctricos y que a los que les damos los interpretamos cuando nuestra parte lógica despierta. La interpretación de los sueños, que fue parte de la versión psicoanalista, ¿no? De que tienen una comunicación el consciente con el subconsciente. Y también hablamos de los sueños como consciente colectivo, y odio que se esté cayendo esto, pero eso. Como conclusión, yo creo personalmente que los sueños, bueno, yo voy a dar mi opinión y tú puedes dar la tuya, Robert, porque no estás de acuerdo. Yo creo que los sueños, sí, ahora que recordé lo de la parte lógica, los sueños son una forma de experimentar y de comunicarse el consciente con el subconsciente y de crear alternativas a la realidad que nos permiten modificar la realidad a su vez cuando el consciente tiene el papel. Entonces los sueños, aparte de las cuestiones científicas que ya conocemos, como que funcionan para el aprendizaje, yo creo que sí es una comunicación entre el consciente y el inconsciente que nos permite experimentar realidades imposibles en el mundo físico y que nos permite traer ideas innovadoras o ideas interesantes y resolver ciertos conflictos que tengamos en nuestra realidad también dentro de esta comunicación. Y pues ya, porque no se me ocurre nada más. ¿Tú algo que quieras decir, Robert? Nada, pues mis conclusiones son que los sueños son algo que no entendemos y ojalá entendamos algún día para poder adelantarnos a los hechos, ¿no? Porque pues también ha sido, no comprobado, pero ha habido casos en donde pues sí han sido premonitorios y sería muy, muy interesante
saber si serían reales o no. Y pues nada, algunas... Espera. Ajá, nada más, aparte de las conclusiones que fueron muy aleatorias ahorita. ¿Recomendaciones, Robert? ¿Qué recomendaciones les tenemos a la gente para que escuchen a gente que sí sabe de qué está hablando? Ahora que terminaron de escuchar a gente que no sabe de qué hablo. Recomendaciones, pues obviamente la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Joyita. Un documental en YouTube que se llama Los Sueños, así, literal, Los Sueños. Y también, ay, se me fue. Pues nada, está una película que se llama, pues una película que podría no ser relacionada a los sueños, pero tiene que ver con la mente y el cerebro, pues sería Intensamente. Está muy buena. Nunca la he visto, ¿eh? Está muy buena y habla un poquito sobre esto. Entonces, para que la chequen. Yo, como parte de mis recomendaciones, les voy a recomendar, igual es que también iba a recomendar obviamente la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, porque pues es un libro del cual saqué bastantes hipótesis del consciente y del inconsciente. Es muy bueno, de verdad, termínalo de leer. Yo solo leí como las primeras 100 páginas y pude sacar toda esta interpretación al final. No tengo el contexto entero, pero esto es lo que entendí. Y para ustedes que quieren experimentar más de los sueños, pues creo que este es una apertura a los sueños desde una parte más filosófica y más quizás filosófica y también psicoanalista. Otra recomendación que yo les quiero hacer es un documental que se encuentra en Netflix, que el documental es una serie de mini documentales que se llama En pocas palabras, el programa de documentales, ¿no? Y el episodio 2 en concreto trata sobre los sueños, habla sobre los sueños lúcidos, un pequeño recorrido, es un documental de 20 minutos, es un pequeño recorrido sobre cómo fue evolucionando la interpretación de los sueños, desde las interpretaciones de que creíamos antes que eran mensajes de los dioses, hasta creer que es un subconsciente colectivo, hasta creer que son meros impulsos eléctricos de nuestro cerebro en la actualidad. Entonces les recomiendo ese documental. Y pues nada más, porque no me acuerdo qué artículos leí. No saqué la bibliografía. Pero si recuerdo también les voy a poner en la descripción algunos artículos que leí para hacer este podcast. Y pues nada, bibliófilos, eso sería todo. No olviden seguir a Escondiendo un Libro en las redes sociales, donde estaremos subiendo más contenido interesante. Facebook, Escondiendo un Libro, Instagram, Escondiendo un Libro, y pues YouTube, nos están escuchando aquí supongo. Así que simplemente bajen, denle like, comenten algo, lo que sea. Y suscríbanse. Y pues nada, bibliófilos, diles adiós a los bibliófilos, Robert. Nada, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende en qué horario están escuchando, y pues nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.